Buenos días. A continuación vamos a hablar acerca de la regeneración ósea en pacientes tratados con células estromales mesenquimales y la experiencia que hay en Venezuela. Primero que nada, declaro no tener conflictos de interés. Vamos a recordar que las células estromales mesenquimales cumplen un rol fundamental en el proceso de formación y reparación ósea. Esto debido a su capacidad de diferenciarse a células osteoprogenitoras y células endoteliales, entre otras. Por esta razón, su utilización como potencial estrategia terapéutica para inducir regeneración del tejido óseo constituye actualmente un área de intensa investigación en medicina regenerativa. Esto implica la búsqueda de alternativas que estimulen la formación del hueso. Es importante señalar que en el caso de fracturas, las células estromales mesenquimales participan también desde un inicio en el proceso de reparación del hueso. Hablando un poco sobre la biología de la regeneración de fracturas, la osteogénesis posterior a una fractura representa un proceso biológico complejo e interactivo entre distintas células con capacidad para producir tejido óseo. Al momento de producirse una fractura, ocurre una pérdida de la continuidad ósea, daño vascular y a la vez se desencadena un proceso inflamatorio. Esto lleva al reclutamiento de células sanguíneas, así como osteoclastos y células indiferenciadas. En una segunda etapa, comienza la fase de reparación caracterizada por la formación de un tejido fibroso y de un proceso de revascularización en la zona afectada. En esta fase se observan osteoblastos, osteoclastos, células indiferenciadas como las células estromales mesenquimales y osteocitos. Estas células entonces secretan distintos tipos de citoquinas y factores de crecimiento que promueven el proceso de reparación. Entrando con más detalle, las células estromales mesenquimales juegan un papel fundamental en el proceso de formación del hueso, lo que comienza con la diferenciación de las células estromales mesenquimales a células osteoprogenitoras, pasando por una etapa de osteoblastos para finalmente convertirse en osteocitos. Por otro lado, los osteoclastos se originan a partir de lo que es el linaje hematopoyético, donde los progenitores hematopoyéticos se diferencian dando origen a los precursores de osteoclastos y finalmente a los osteoclastos maduros. Además, las células estromales mesenquimales participan en la producción de matriz extracelular ósea, todo lo cual confluye en la formación del hueso. Luego de esto comienza la fase de reparación, donde se inicia el proceso denominado osificación intramembranosa, comúnmente llamado callo óseo, a partir del cual se formará el hueso nuevo. Es importante señalar que la reparación de una fractura ósea depende de la participación de varios componentes fundamentales, como son la presencia de una matriz osteoconductora, ya sean materiales naturales o sintéticos, que sean capaces de servir de soporte al crecimiento del hueso en el sitio del defecto. Sin embargo, entre los utilizados actualmente, la mayoría presenta limitaciones relacionadas a limitación de suministro, reabsorción variable o no degradabilidad, riesgo de morbilidad en el sitio donante, falta de integración o posibilidad de rechazo, altos costos, entre otros. También se necesita mediadores osteoinductivos que provean de diferentes señales para el reclutamiento de células osteoprogenitoras al sitio de la lesión y su posterior diferenciación. Entre estos mediadores encontramos citoquinas, factores de crecimiento y proteínas morfogenéticas de hueso. Además, es necesaria la capacidad osteogénica, que es el proceso donde las células osteogénicas maduran a osteoblastos, que luego inducen la mineralización y formación del tejido óseo. Por otro lado, se necesita un entorno mecánico óptimo para que haya una buena estabilidad en la regeneración del hueso. Y finalmente, pero no menos importante, una vascularización adecuada de este tejido. Basados en este concepto y en los estudios in vitro e in vivo de modelos animales, nosotros en la unidad de terapia celular evaluamos la capacidad de regeneración ósea de células estromales mesenquimales autólogas de médula ósea
sembradas sobre microesferas de colágenos e incluidas en un coágulo de plasma rico en plaquetas, lo que hemos denominado constructo, células estromales mesenquimales, microperlas de colágeno, plasma rico en plaquetas, esto en pacientes con pseudoartrosis. En este constructo, las microperlas de colágeno actúan como el material osteoconductor, las células estromales mesenquimales como el componente osteogénico y a su vez como el componente osteoinductor. Este protocolo clínico se ha llevado a cabo en conjunto con los servicios de traumatología de diferentes hospitales de Venezuela, como son el Hospital Universitario de Caracas, el Hospital Universitario de los Andes, el Hospital Dr. Domingo Luciani y más recientemente con el Hospital Pediátrico Niño Jesús y Hospital Central Dr. Plácido Rodríguez Rivero, ambos del estado de Yaracuy. También este protocolo cuenta con la aprobación de las comisiones de bioética de las distintas instituciones y del consentimiento informado de los pacientes tratados. El inicio de este protocolo comienza con la obtención de las células estromales mesenquimales autólogas, la cual se realiza por punción de médula ósea llevada a cabo por médicos hematólogos. Una vez obtenida la muestra de médula ósea, esta es trasladada a la unidad de terapia celular, donde va a ser manipulada en la sala blanca bajo estrictas normas de buena práctica de manufactura. Aquí son sometidas a separación por gradiente de densidad para así obtener las células mononucleares que luego serán cultivadas durante 3 a 4 semanas para obtener las células estromales mesenquimales que se quedarán adheridas al plástico de cultivo y que podemos observar su morfología, que es alargada y de tipo fibroblastoide. En esta etapa también se le realiza una caracterización por citometría de flujo. Luego, estas células estromales mesenquimales son cultivadas tanto en medio de diferenciación osteogénico para mediar la osteogénesis, como en medio de diferenciación endotelial para promover la angiogénesis. Como recordatorio, la caracterización por citometría de flujo y todo lo que es el cultivo de las células estromales mesenquimales durante 3 a 4 semanas en el laboratorio se basa porque en la médula ósea el porcentaje de células estromales mesenquimales es sumamente bajo, va del 0.001% al 0.01%, mientras que la mayor parte de células en la médula ósea son células maduras de linaje sanguíneo, y esto lo podemos observar cuando hacemos los análisis de los gráficos de citometría de flujo, donde vemos que todo lo que está por encima de la línea roja es considerado positivo, mientras todo lo que está debajo de la línea roja es considerado negativo. Al día 0, el día que llega la muestra a la unidad de terapia celular y se hace la caracterización por citometría de flujo, podemos observar que el mayor porcentaje de células que hay en esa muestra son células que poseen marcadores hematopoyéticos, o sea que son células de linaje sanguíneo, mientras que el porcentaje de células que se encuentran con marcadores de células estromales mesenquimales es muy bajo. Entre los marcadores que utilizamos para células hematopoyéticas está el CD34, que marca progenitores hematopoyéticos, y el CD45 para leucocitos maduros, y para las células estromales mesenquimales CD90 y CD105. Luego de 3 a 4 semanas de cultivo, cuando se vuelve a hacer la caracterización, se observa cómo el porcentaje de células que poseen marcadores hematopoyéticos cae drásticamente, mientras que el porcentaje de células que poseen marcadores mesenquimales aumenta también de una manera drástica. Y esto es lo que nos dice a nosotros que nuestro cultivo es de puras células estromales mesenquimales. Ahora bien, ¿cómo se realiza el constructo célula estromal mesenquimal microperla de colágeno PRP? En este protocolo, las células progenitoras osteogénicas y las células progenitoras endoteliales generadas a partir de células estromales mesenquimales, como podemos ver aquí, ya les había dicho la característica morfológica de las células estromales mesenquimales, son cultivadas sobre microperlas de colágeno que en cultivo se ven como estas esferas de diferente tamaño. Una vez que se ponen en contacto ambos componentes,
se observa cómo las células estromales mesenquimales se unen a las microperlas de colágeno y unen microperlas de colágeno entre sí, haciendo una especie de maraña o de masa. Luego, este complejo se le coloca PRP, al cual se activa colocando calciotombina para entonces generar un coágulo de plasma y aquí se genera lo que es el constructo 3D que nosotros denominamos constructo célula estromal mesenquimal, microperlas de colágeno, PRP, y que una vez que se saca del tubo de cultivo se observa de esta manera y así es como se va a quirófano. De manera gráfica, se tiene un paciente que presenta pseudoartrosis. Entonces, una vez que se obtienen los constructos de células, estos son llevados a quirófano y son implantados en el foco de pseudoartrosis. El mecanismo mediante el cual las células estromales mesenquimales inducen regeneración ósea posiblemente está relacionado con su capacidad de diferenciarse a células formadoras de hueso, osteoblastos. Adicionalmente, las células estromales mesenquimales pueden inducir osteogénesis y angiogénesis en el foco de no unión, a través de la producción de citoquinas y factores de crecimiento que pueden actuar sobre las células osteogénicas y endoteliales localizadas en la periferia del tejido óseo. Aquí podemos observar, una vez que el paciente entra al quirófano, los médicos traumatólogos exponen el defecto óseo. En este defecto se hace todo lo que es la limpieza habitual en este tipo de casos, donde se reaviva el hueso o el canal medular. Además se quita todo lo que es el tejido fibroso que se ha formado a causa de la pseudoartrosis. Una vez que el defecto óseo está expuesto y limpio, se colocan entonces el coágulo con las células en este defecto. Dependiendo del tamaño del defecto, se pueden llegar a colocar entre 1 a 6 coágulos. Este coágulo, luego de ser colocado, es protegido por una membrana de colágeno. Cabe destacar que cada coágulo que se lleva o cada constructo que se lleva a quirófano posee 10 millones de células, las cuales están divididas en una proporción de 3 a 1, osteogénicas adipogénicas. Aquí podemos observar un paciente que presentaba una pseudoartrosis de tibia y de peroné. Este fue nuestro primer paciente, que era un señor de 81 años que ya tenía varios años con esta lesión y que pensaban que iba a amputación. Este paciente se le colocaron entonces en el quirófano los coágulos de células en esta lesión del hueso de tibia y en esta lesión del peroné. Sin embargo, no hubo posibilidad de colocar en esta otra lesión de aquí arriba. Luego, esto nos sirvió como una especie de control. Luego de 3 meses, en la evaluación radiográfica se observa cómo la fractura o la lesión ósea que se encontraba en el hueso de la tibia empieza a consolidar, igualmente ocurriendo en la fractura del peroné. Sin embargo, en la lesión donde no se colocaron los coágulos, no había consolidación del hueso. Luego de 3 años se observa cómo el hueso de la tibia está completamente consolidado, al igual que la lesión donde se habían colocado los coágulos con células en el peroné. Sin embargo, el sitio donde no se colocaron coágulos quedó con su pseudoartrosis. Todos los resultados que hemos obtenido de estos pacientes tratados nos llevaron a poder publicar esto en una revista internacional del área de ortopedia, en donde demostramos que todos los pacientes tratados con células estromales mesenquimales no solo se observaba la consolidación ósea en el sitio de la pseudoartrosis, sino también una recuperación funcional del miembro afectado. Estos resultados que se han obtenido en este protocolo indican que las terapias celulares basadas en el trasplante de células estromales mesenquimales autólogas
diferenciadas a osteoblastos y a células progenitoras endoteliales, promueven la regeneración ósea. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un defecto crítico muy grande? Como en este paciente. Este era un paciente que tenía una pseudoartrosis, pero el defecto era demasiado grande y no podía haber confrontación de los extremos de la lesión. Lo que se hizo aquí fue que se colocó en el defecto hueso de cadáver para poder rellenar, y sobre ese hueso de cadáver, en los extremos y a lo largo del hueso, se colocaron los coágulos con células. Esto nos llevó a pensar que en pacientes con defectos óseos muy grandes, que en los que se necesite colocar hueso de cadáver, este hueso se podría llevar celularizado con las células del mismo paciente y así colocar un soporte ya celularizado. Esto se pensó ya que este hueso de cadáver es reabsorbido a veces muy rápidamente y no logra llegar a la consolidación del hueso. Por esta razón, en el laboratorio se está evaluando un protocolo de osteogénesis en un modelo de fractura de ratón. Este modelo fue llevado a cabo por el Dr. César Chacón como parte de sus tesis de especialización en traumatología. Aquí se tomó una malla de titanio, que es un material que se utiliza ampliamente en traumatología, simulando el hueso de cadáver. Esta malla se moldeó como un cilindro con el diámetro aproximado al del fémur de un ratón. Y en la misma se introdujo el constructo célula estromal mesenquimal microperlas de colágeno PRP y se cultivó por varias semanas in vitro. Observamos cómo el coágulo arropa todo el cilindro integrándose. Esto es debido a que las células proliferan y se adhieren al material de titanio. Luego del cultivo se generó un defecto crítico, un defecto óseo crítico en el fémur de ratón. A mayor aumento podemos observar cómo se ve este defecto. Este es un defecto que el ratón no va a poder resolver por sí solo. Una vez obtenido el defecto, se le colocó la malla de titanio con el constructo que rellenaba perfectamente todo este defecto. Igualmente, se le simuló un clavo intramedular para dar una cierta estabilidad a esta fractura, ya que al ratón no se puede inmovilizar. El ratón fue evaluado por medio de rayos X y por su capacidad de movilización. En esta radiografía podemos observar cómo se ve la malla de titanio en el sitio del defecto y el clavo intramedular. Hay indicios de consolidación ósea, sin embargo no se pueden observar bien por todo el material que se tiene. Luego de 6 semanas, el ratón fue sacrificado y se extrajo el fémur para su evaluación y vemos cómo hubo una consolidación de la fractura y además se observa cómo el hueso nuevo integra el material que se colocó, el material de titanio con el constructo, completamente al hueso regenerado. Los resultados obtenidos en este modelo demuestran que hubo una regeneración de hueso pese a las condiciones biomecánicas adversas como una fractura inestable, fijación con estabilidad relativa, gran defecto óseo, y que las células estromales mesenquimales incluidas en soportes de titanio inducen la regeneración de hueso en grandes defectos óseos. Este trabajo entonces soporta reportes previos del efecto inductor de osteogénesis por parte de las células estromales mesenquimales y es el primer reporte que demuestra el uso de células estromales mesenquimales, mallas de titanio y perlas de colágeno en fracturas con grandes defectos. Basados en estos resultados, actualmente en la unidad de terapia celular estamos evaluando la posibilidad de aplicar este tipo de tratamiento en pacientes con fracturas con grandes defectos óseos. Todo este trabajo no puede ser llevado a cabo por una sola persona y por eso tenemos todo lo que es el grupo de personal de investigación, los estudiantes que hacen las investigaciones preclínicas y de biología básica y por supuesto todo el personal administrativo que nos apoya. Muchísimas gracias.